Buenas tardes a todos. Es un honor poder presentar al doctor José Alfredo Ramos Leal, quien es investigador y también coordinador de la División de Geociencias Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí, el famoso IPICIT. El doctor José Alfredo es ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde también hizo la maestría y el doctorado en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es autor de numerosos artículos, libros, y ha colaborado en proyectos con varias instituciones, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad. Sus líneas de investigación se desarrollan siempre en el área de la hidrogeología y es el marco del tema de su conferencia de hoy. Le doy la palabra a Paola y a Brian, quienes van a estar moderando esta conferencia. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola de León. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California en la ciudad de Ensenada. Mi pregunta para usted, doctor, es ¿cuál fue el reto más grande que tuvo al trabajar en la problemática del agua del Valle de San Luis Potosí? Yo no soy originario de aquí de San Luis Potosí, entonces uno de los primeros retos que yo me enfrenté es llegar a conocer parte del valle, la ciudad, el entorno y además el estadio, el estado de San Luis Potosí, porque yo llegué hace cerca de 17 años, llegué y no conocía el estado, entonces uno de los retos más grandes era conocer eso y entonces lo primero que hice es tratar de proponer un proyecto que tenía que ver con la ubicación de estaciones climatológicas para colección de agua para medidas isotópicas. Y eso me dio la oportunidad de conocer todo el estado y tener una panorama muy general. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Cedo la palabra a mi compañero Brian. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta va encaminada sobre cómo ha cambiado su forma de entender su ciencia y su disciplina a través de cuando se incorporó a instituciones, por ejemplo, como a la Comisión Federal de Electricidad. Esa sería mi pregunta. Sí, cuando yo estuve en Comisión Federal de Electricidad fue mi primer trabajo saliendo de la licenciatura, entonces yo iba con toda la intención de aprender lo más que pudiese de los ingenieros de Comisión Federal de Electricidad. Entonces estuve durante 3 años, después regresé a hacer mis posgrados y salí nuevamente a laborar ya en centros de investigación y pues sí, cambió mucho la perspectiva de aquella época a la actualidad, porque ahora es investigación lo que hacemos, básicamente. Muchas gracias, doctor. Si no tiene nada más que agregar el doctor Abreu o Pau, puede iniciar con su exposición del agua subterránea, del medio ambiente. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre el agua subterránea y el medio ambiente. Últimamente, pues van a ver que está de moda lo de los socavones o hace algunos meses o semanas también se ha hablado mucho sobre las sequías y últimamente ha estado lloviendo mucho. Entonces, todo eso es parte de lo que vamos a estar hablando. Entonces, ok. Entonces, dentro de los objetivos de ese trabajo es presentar las diferentes metodologías que utilizamos para abordar las diferentes problemáticas que se presentan en el área de las ciencias. ¿Qué herramientas se utilizan para estudiar el subsuelo? ¿Qué herramientas se utilizan para estudiar el agua subterránea? ¿Y hasta dónde tienen alcance este tipo de estudios, ¿no? Básicamente vamos a hablar de algunos antecedentes, cuestiones de geología, de exploración geofísica, los modelos conceptuales, la caracterización hidrogeológica del acuífero, hidrogeoquímica y los problemas ambientales que se derivan.
Uno de los primeras recomendaciones que les hago a los estudiantes cuando llevan el curso de hidrogeología es de que cuando van a estudiar una zona, alguna región, tienen que irse a estudiar los antecedentes. Es muy importante que entender la estratigrafía de una región, porque más adelante van a empezar a entender ellos de dónde viene el agua, en qué tipo de unidades o formaciones o materiales circula el agua, cuáles unidades están arriba, cuáles están abajo, cómo está interrelacionado, dónde podemos tener cambios, hasta dónde llegan los límites de su distribución de estas unidades o a qué profundidades o los espesores que pueden tener. Entonces, de ahí partimos de estar estudiando a los antecedentes de cada región. Se estudia si hay estudios geológicos, si hay estudios hidrogeológicos, si hay muestreo de agua, si llevaron exploración geofísica, algo debe haber en esa zona donde vamos a estudiar. Entonces, es una de las primeras actividades que hacemos cuando vamos a estudiar una región. Bueno, para empezar a estudiar el subsuelo, ¿por qué estudiamos el subsuelo? Porque va a ser el medio donde circula el agua subterránea. Y si nosotros logramos entender cómo es el subsuelo, vamos a entender cómo está ese movimiento del agua, qué tan rápido se va a dar ese movimiento del agua o qué tan lento, ¿no? Normalmente cuando nosotros estamos en campo, como en la imagen que tenemos aquí abajo donde está la camioneta, lo único que vemos es que estamos parados y vemos todo plano, ¿no? Solo podemos ver suelo, que es el relleno del valle, y a lo lejos vemos montañas y no entendemos qué hay abajo. Entonces, las diferentes métodos geofísicos que utilizamos es para entender cómo está debajo, lo que hay debajo de nuestros pies. Y para eso utilizamos varias técnicas. Esta, por ejemplo, que está aquí arriba, es una de las más tradicionales, que son los sondeos eléctricos verticales. Estos clavos que ven, o electrodos, se llaman electrodos, son los que se utilizan. Y este es de los más tradicionales que hay, de los más antiguos que se utilizan. Entonces, lo que iban haciendo era ir abriendo cada vez más y más y más, y a medida que van abriendo, iban explorando a mayor profundidad. Nosotros hemos llegado a hacer aquí ese tipo de estudios donde tenemos que abrir electrodos. Se dice que a partir del centro hacia uno de los extremos sería AB entre 2. Entonces, considerando esa AB entre 2, hemos extendido esos cables hasta 1,5 kilómetros. Entonces, hagan de cuenta que si nosotros más consideramos el AB, son 3 kilómetros de cables que hay que estar arrastrando o enrollando. Entonces, era muy difícil todo eso de hacer, porque es mucho trabajo, y ahora actualmente tampoco ya no se puede tan fácilmente, porque está todo cercado, está todo privatizado. Entonces ya no es posible estar atravesando todos los cables y hacer la exploración de esa manera. Entonces han surgido otros métodos, han mejorado muchos métodos. Entonces, pues tratamos de hacer uso de el método adecuado para cada región, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo los métodos eléctricos, del otro lado son métodos magnéticos. Aquí vemos otro tipo de herramientas, como son los georradares, los gravímetros, un estratagem, que básicamente puede llegar a explorar hasta 600 metros más o menos de profundidad. Y dependiendo del área que vamos a estudiar es lo que utilizamos, o dependiendo de la problemática que queremos investigar. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es simplemente es una imagen de un georradar, y lo que queríamos ahí conocer era cómo se estaba infiltrando el agua en la zona urbana. Si alcanzan a ver aquí donde dice infiltración, se ve un poco como difusa la imagen. Bueno, esa parte que se ve difusa muy claro es ahí donde se está infiltrando el agua. Hay infiltraciones del agua, y en la parte de abajo donde ya está más difusa, de manera más homogénea, ahí a esa profundidad es donde está el nivel freático. Entonces podemos ver que hay muchas fisuras
y se está infiltrando el agua. Entonces, cuando tenemos o hay algún derrame de alguna sustancia que el agua que está circulando en esa zona sea de mala calidad, pues es la que se infiltra al acuífero. En el caso de aquí de San Luis Potosí es muy interesante porque este acuífero, a pesar de que está a 4 metros y no es, su uso no es muy recomendable porque lleva mucha contaminación antropogénica de la zona urbana y de las actividades que ocurrieron antes de que se fundara la ciudad. Entonces, es uno de los acuíferos contaminados y se le llama acuífero colgado porque se supone que tenemos una zona saturada, pero debajo de esa zona saturada hay otra que no está saturada y hasta abajo tenemos otro acuífero. Entonces, ese es en este caso nuestro acuífero colgado aquí en San Luis Potosí. Ahora bien, con esta información geofísica, perdón, que se obtuvo con la búsqueda de antecedentes de estudios geológicos, cortelitológicos, lo que hacemos es estos modelos conceptuales. Estos modelos conceptuales nos ayudan a entender cómo es que puede estar funcionando el acuífero, en dónde están los materiales más permeables, en dónde están los menos permeables, nos ayudan a entender dónde están las zonas montañosas que pueden funcionar en la mayoría de los casos como zonas de recarga, dónde están las principales estructuras que pueden tener alguna función en el flujo del agua subterránea. A veces esas estructuras que son las fallas pueden estar funcionando como conductos. Entonces llega el agua y se mueve como en una especie de canales, entonces su flujo es mucho más rápido y puede darse el caso también donde esa falla esté rellena por algún material que es mucho más impermeable, alguna arcilla o algún material triturado, entonces cambia su permeabilidad, entonces en ese caso ya constituye una barrera hidrológica, ¿sí? Entonces depende de qué es lo que andamos buscando y pero todo eso nos sirve para entender cómo está el acuífero en el subsuelo. Estos son otros imágenes donde en la primera del lado izquierdo, por ejemplo, lo que vemos es modelo de elevación. Tenemos la Sierra de Samuelito, ahí del otro, en la parte de arriba alcanza a salir algo de lo que viene siendo la Sierra de Álvarez, y en medio tenemos el valle. El valle de San Luis Potosí es un valle tectónico, quiere decir que está limitado por fallas y en un momento esas fallas, la parte del centro se colapsó y formó un valle. Y aquí en la imagen de medio, por lo que podemos ver es, ya con esa información de cortes litológicos, con la información de geofísica, podemos delimitar lo que a nosotros nos interesa, que es la geometría del acuífero. Y queremos entender esa parte de esa geometría porque es la que nos va a dar respuesta de por qué hay conos de abatimiento, por qué hay problemas de subsidencia o por qué hay fallamiento o daños a la infraestructura urbana, ¿sí? Entonces, aquí lo están mostrando una imagen de lo que hicimos fue quitarle todo el material de relleno. Si nosotros le quitáramos todo el material de relleno al valle, estaríamos viendo que sería la cima de otra unidad, que en este caso sería una roca volcánica. Bueno, si a esta roca volcánica la quitamos y nos iríamos a una parte más profunda de lo que tendría siendo el basamento del acuífero. Del otro lado podemos ver también diferentes imágenes que son resistividades aparentes de los métodos geofísicos a diferentes profundidades, y aquí lo que queremos ver es cómo va cambiando esa geometría a mayor profundidad. No sé si haya alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, comentario que quieran hacer. Bien, esta es otra imagen igual ya con los datos geofísicos. Aquí ya están, ya están procesados y se llega a obtener este tipo de resistividades que vemos aquí en color negro.
uno como geólogo, por ejemplo, está en un valle, mira hacia los lados y ve uno montañas. Y como les comenté que es importante tener los antecedentes de una región, nosotros sabemos qué tipo de roca es la que se encuentra aquí, qué otro tipo de roca la vamos a encontrar en este otro lomerío, y lo que no sabemos a qué profundidad está. Entonces, esa es la ventaja que tienen estos métodos geofísicos, que nos pueden indicar los espesores y hasta qué profundidad se encuentran esos materiales. Y ya desde el punto de vista geológico, pues estamos viendo que si de un lado tenemos a la roca, del otro lado tenemos una loma con esa misma roca, y a profundidad no lo vemos, estamos en lo que se llama un sinclinal, ¿sí? Un sinclinal. En esta región es aquí en San Luis Potosí, no en el valle, sino un municipio de Cerrito se llama, pues en la zona media. Ahí ocurrió algo muy interesante. Por ahí de hace unos 20 años había programas del gobierno donde apoyaban a los agricultores o a los campesinos con 100 metros de perforación. 100 metros de perforación, entonces ellos entraban al programa y les daban apoyo para perforar 100 metros. Pero aquí la situación es de que ellos no conocían a dónde está la roca que tiene agua, a qué profundidad. Entonces empezaron a hacer agujeros o perforaciones 100 metros, hicieron decenas, me cuentan la gente que decían decenas de metros de perforaciones y no encontraban agua. Y algo tan sencillo como haber aplicado un método geofísico, les he dicho, es que si tú haces en esta región alguna perforación, no vas a encontrar agua, porque aquí ya en la interpretación estaba diciendo que es un material arcilloso. Las arcillas pueden tener agua, pero no la ceden, ¿sí? Entonces, habría que moverse hacia las orillas donde ya está la roca, que en este caso es una caliza fracturada para los que son geólogos es de plataforma, entonces son estratos gruesos, tienen una porosidad primaria, pueden tener una porosidad o fracturamiento también secundario, y entonces ahí pueden encontrar agua. Y con esos 100 metros, pues sí, si van hacia las orillas del valle, podrían encontrar agua, pero en la parte del centro tienen que perforar más para encontrar agua. Entonces, de ahí la importancia de utilizar los diferentes métodos geofísicos. ¿Alguna pregunta? Por el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Si gusta proseguir y más adelante le vamos avisando si sale alguna pregunta. Ok. Algo importante también con esto del agua subterránea es estudiar el ciclo hidrológico. Entonces, el ciclo hidrológico, como ustedes se los enseñaron en la primaria, en primaria y secundaria ya les enseñaron ahí lo que es el ciclo hidrológico. Y con ese concepto de ciclo hidrológico crecemos, ¿sí? Y jamás nos volvemos a tomar en cuenta esta parte del ciclo hidrológico. Entonces, aquí abajo les escribí las dos preguntas que nos piden para que ustedes respondan o desarrollen un trabajo acerca de esas preguntas. La primera es, ¿cómo impacta y con qué rapidez afecta el cambio climático al agua subterránea? Esa es la primera. Y otra es, ¿el ciclo hidrológico es un proceso, un fenómeno estático o dinámico? Hay que explicarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes tienen idea que cuando se formó la Tierra, saben si había, si teníamos atmósfera? ¿Alguien sabe si había atmósfera en los inicios de la formación de la Tierra? Bueno. Quien guste participar puede prender su micrófono y contestar la pregunta. Bueno, es lo que quiero que piensen, ¿qué pasaba? Porque inicialmente no había atmósfera, entonces si ustedes se hacen preguntas, se va a volver todo eso muy interesante porque van a entender, bueno, si no había atmósfera, ¿cómo es que se formó la atmósfera? O a partir de cuándo se formó la atmósfera, ¿sí? Y entonces ya cuando se crea la atmósfera es cuando ya tenemos ciclo hidrológico, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver entonces
con esto que les pregunto, si es estático o dinámico, tiene que ver con eso. Y bueno, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué pasó en la era de la glaciación? En época de glaciación, ¿cómo era el ciclo hidrológico? Simplemente ustedes pónganse a pensar cómo era el ciclo hidrológico, qué condiciones había, poniéndose a pensar cómo era la lluvia, si era abundante, era baja, la evaporación era alta, era baja, los escurrimientos cómo eran, y eso tiene que ver también con la infiltración. Se van a dar cuenta de que, o van a ser capaces de responder a esa pregunta, ¿sí? Y actualmente se habla mucho de cambio climático, entonces todo eso, cómo afecta en nuestro caso al agua subterránea, que el agua subterránea es la que principalmente consumimos en todos los hogares o en las zonas urbanas, es principalmente, ¿no? Ahora bien, nosotros nos interesa mucho conocer el ciclo hidrológico porque solo así es como vamos a entender nosotros de dónde viene la recarga, o cuando nosotros tomamos una muestra de un agua, tenemos, estudiando las características de ese pozo, sabiendo las características del agua del agua de lluvia, nosotros podemos hacer esa conexión y entender qué tanto ha evolucionado el agua, qué tan cerca se encuentra de una zona de recarga en la zona montañosa, o qué tan evolucionada, o podríamos estar en lo que se conoce como una zona de descarga, que son los manantiales, ¿sí? Los manantiales son parte del ciclo hidrológico y es la zona de descarga del agua subterránea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un lago, siempre, de nuevo, la pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Esa es una de las principales preguntas que nos hace las personas en las comunidades. Siempre quieren saber de dónde viene el agua, cuánto me va a durar el agua y si se me va a acabar el agua. Es lo principal que les preocupa. Pero hay otro tema muy interesante, porque a veces no es cuestión de cantidad, sino también es cuestión de calidad. Podemos tener agua disponible en volumen, pero de mala calidad, porque está salina o porque está contaminada, ¿no? Entonces, para eso hacemos uso de otras herramientas que vamos a ver más adelante. Entonces, necesitamos conocer muy bien cómo se comporta, o cuáles son las características del agua de lluvia, cuáles son las características del agua subterránea, que es del área donde estamos estudiando, y si hay cuerpos de agua superficial, necesitamos también conocer sus características para hacer toda esa conexión del ciclo hidrológico. Bueno, si hay alguna pregunta, con todo confianza me pueden interrumpir. Hay algo que se hace dentro de los estudios hidrogeológicos, que es el censo de pozos. Normalmente lo que hacemos es salir a campo, visitar los pozos, medir la profundidad a la que se encuentra el agua, y esa profundidad la tenemos que transformar a un valor absoluto de elevación, y eso lo hacemos cuando nosotros tenemos la elevación del terreno en donde estamos, le quitamos la profundidad y con seguridad podemos tener la elevación del nivel del agua, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve esa elevación del nivel del agua? No sé si alcanzan a ver aquí unos puntitos verdes. Los verdes, sobre todo, corresponden a sitios de muestreo, a pozos. Entonces, con toda esa información, lo que se hace son estos mapas de igual elevación del nivel estático. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, lo que pasa es de que cuando nosotros unimos líneas que van perpendiculares a estas que están dibujadas aquí, que son las líneas de elevación, nos va indicando la dirección con la que se mueve el agua subterránea, ¿sí? Entonces aquí podemos ver una flechita que más o menos está perpendicular a esa línea, y decir que el agua va circulando en esta dirección. Aquí la podemos ver igual, el agua le está entrando a esto. Esto es un valle, imagínense, es un valle, una zona montañosa, y de esa zona montañosa es donde está ingresando el agua. Cosas muy interesantes, les contaba, es de que uno no se pone a pensar en todo eso que está ocurriendo dentro de un valle, un acuífero.
porque las características que pueda tener esta flechita o el agua que viene de esta región, de la parte norte, digamos, pueden ser diferentes de la parte oeste, ¿sí? Entonces pueden ser agua muy diferente. Y todo eso lo vamos a identificar más tarde con lo que es la hidroquímica, ¿sí? Entonces la hidroquímica nos va a servir como herramienta para muchas otras cosas. En la parte de abajo lo que estamos viendo es un modelo igual en 3 dimensiones de lo que tenemos arriba, que viene siendo una superficie, digamos que sería la superficie del agua en el subsuelo, ¿sí? Ahora bien, les comentaba que el agua circula en los diferentes materiales que hay en el subsuelo, pero cada material tiene una permeabilidad o que es la facilidad con la que se mueve el agua en esos materiales. Pues dependiendo de esa característica o de esa permeabilidad, puede moverse más rápido o más lento el agua, ¿sí? Y es lo que nos está indicando aquí. Podemos ver en esa imagen de abajo que se divide en dos partes. En dos partes. Una que tiene digamos, una caída de agua y otra que es muy plana su superficie, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver ese tipo de comportamiento. Ok. Y les comentaba que el ciclo hidrológico lo tenemos que estudiar todos los aspectos de los cuerpos de agua que hay. Entonces tenemos que irnos a estudiar el agua subterránea, la cual estudiamos a través de los pozos, estudiamos los cuerpos de agua superficial, tomamos muestras de esos cuerpos de agua superficial. En ocasiones estos cuerpos de agua superficial, ya les dije que pueden ser lagos, pueden estar constituyendo una zona de descarga, es decir, su origen puede ser agua subterránea, ¿sí? O pueden ser, también lo que hacemos es muestrear los ríos pueden estar contaminados y puede estar afectando al acuífero. Entonces, a veces hacemos un estudio del agua subterránea y de pronto salen ahí aguas medio raras que no entendemos por qué se está llevando a cabo eso, y no es otra cosa más que puede ser un problema de contaminación del agua subterránea, ¿sí? Y nuevamente les comentaba, estudiamos el agua de lluvia. El agua de lluvia es importante porque siempre la vamos a tener como un punto de referencia para estarla comparando con los diferentes tipos de agua que tengamos, ¿sí? Entonces, se hace una campaña de muestreo y se analiza todo eso. Ahora bien, esa parte de hidroquímica, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para identificar el diferente origen del agua. Puede ser, hace un rato les comenté que podría ser que un agua venía de la parte norte y otra parte de la parte oeste. Bueno, entonces, suponiendo que vienen de una parte oeste, ya cuando llegan al acuífero, se mezclan. Y lo que estamos obteniendo nosotros cuando extraemos el agua, básicamente es una mezcla. Entonces, hay métodos hidroquímicos para determinar cuánta agua está aportando una región y cuánta agua está aportando otra región. Y para eso utilizamos esta parte de que es la hidroquímica, ¿sí? Aquí es un ejemplito muy interesante que me gustaría que entendieran. Esto tiene que ver con, les hablé un poco del agua subterránea que tiene características químicas o lo que es la calidad del agua, ¿sí? Aquí la primera pregunta que sería, bueno, la calidad del agua, ¿creen que varía de un lugar a otro? Esa sería la primera pregunta. Y la otra es, para un mismo punto, ¿creen que cambie la calidad del agua? Me gustaría escuchar alguna respuesta. ¿Qué piensan? Ángel, Mónica. Hay una respuesta de Paola que dice que sí, considera que sí. Ok, entonces, sí cambia, sí cambia, sí cambia. Si estamos diciendo que el agua circula por diferentes tipos de materiales, entonces cada material le va
a dar sus características a esa agua. Por eso tenemos aguas, cuando el agua circula en las calizas, tenemos lo que se conoce como aguas bicarbonatadas. Si un agua llega a interactuar con yesos, va a ser un agua sulfatada, y así es como vamos a tener los diferentes tipos de agua. Entonces resulta ser de que si nosotros tenemos un pozo y lo estamos muestreando, en este caso hay lo que se llaman elementos conservativos, que en este caso es el fluoruro, es un elemento conservativo, ¿sí? Quiere decir que no interacciona o no reacciona con el medio, ¿sí? Entonces no vamos a tener reacciones con cloruro, entonces es un elemento conservativo. Entonces ese lo utilizamos para estudiar el comportamiento puede ser de un acuífero o simplemente de nuestro pozo. Entonces resulta ser de que supongamos que estamos en una región donde no hay ningún pozo en muchos kilómetros a la redonda, quiere decir que es un acuífero que está sin ser explotado. Entonces de pronto se construye un pozo, se extrae agua y nosotros medimos cuánto ese valor. El agua tiene muchos constituyentes químicos, pero debo decir, debe tener muchos constituyentes químicos, y hay unos que se llaman iones mayores, que son los que más abundan en el agua. Dentro de esos están los cloruros. Bueno, si nosotros medimos los cloruros, vamos a iniciar aquí del lado, en la gráfica del lado izquierdo, con esta concentración de cloruros. Y entonces resulta ser de que si nosotros lo estamos midiendo durante mucho tiempo, vamos a notar que esos cloruros van a ir cambiando en ese mismo pozo. A veces se van a ir incrementando como en la curva que hay en medio, aumentan y disminuyen, y así se va. Y entonces eso es muy interesante porque lo podemos nosotros interpretar como las variaciones que tiene el agua de ese pozo durante el año. Y entonces, cuando tenemos los picos muy altos, pues estamos en la época de sequía. Y cuando tenemos las depresiones, estamos en época de lluvia. Entonces quiere decir que puede ser un acuífero que esté muy relacionado con los cambios, cambios hidrológicos o periodos hidrológicos del año, ¿sí? Entonces, y además, si nosotros estamos trayendo agua de ese pozo y siempre vemos esa tendencia que sigue de manera horizontal esa curva, entonces quiere decir que no estamos impactando al acuífero, ¿sí? No estamos sacándole demasiada agua. Pero si de pronto empezamos a notar que el agua se empieza a incrementar a través del tiempo y cada vez va siendo más salina hasta que llega un momento que está siendo más salina, en ese momento quiere decir que le estamos sacando demasiada agua, estamos explotando demasiado nuestro acuífero y estamos llegando, cada vez estamos extrayendo lo que se dice que son aguas más antiguas, más evolucionadas. Entonces básicamente el pequeño reservorio que teníamos ahí nos lo estamos agotando y estamos extrayendo agua cada vez más lejanas, ¿sí? Por otro lado, podría darse el caso de que empezamos a monitorear nuestro pozo a través del tiempo y empezamos a notar que van disminuyendo su contenido de cloruros cada vez más, hasta que llega un momento que entra en este campo que se encuentra aquí en la gráfica. Es el campo digamos que es el campo, o en esos son los valores que nosotros podríamos encontrar de cloruros en el agua de lluvia. ¿Ven? Porque era importante conocer las características del agua de lluvia. Entonces, ¿qué significa cuando mi agua subterránea se parece al agua de lluvia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué significado tiene eso? Podría ser porque esa es la misma agua que se acumuló, o sea, la lluvia se acumuló debajo de la tierra y por eso es la misma. Es una posibilidad. Sin embargo, esto ya es más drástico la situación, porque quiere decir que el agua subterránea o el agua de nuestro pozo ya es agua de lluvia, ya depende nada más de la lluvia. Quiere decir que si un año no llueve, no vamos a tener agua, se agotó, ya nos acabamos nuestro reservorio, ¿sí? Entonces, ese es el peor de los escenarios, porque ya se agotó el acuífero, ya no estamos dependiendo si llueve o no llueve, ¿sí? Entonces, ese es uno de los escenarios a los que no quisiéramos llegar.
Ahora bien, todo este es un modelo hipotético que desarrollé hace ya varios años, muchos años, desarrollé este modelo hipotético. Y bueno, aquí nomás para explicar la figura. Entonces, el agua más evolucionada la sacamos del pozo, un agua que más o menos se comporta de manera horizontal, tiene variaciones, pues va a ser un agua muy somera, y la otra ya es el agua de lluvia, es el agua más somera que podemos encontrar, ¿no? Entonces resulta ser de que esto fue de manera hipotética, pero cuando uno lo estudia ya en la vida real, en los pozos, eso es lo que encontramos. Aquí están los cloruros, y como pueden ver, los cloruros durante del 92 al 2000 siempre fue incrementándose. Entonces, de nuevo llegamos a eso de que cada vez se está extrayendo agua más antigua. Por otro lado, en este otro pozo empezamos a ver que cada vez iba disminuyendo cada vez más, más, más. Entonces, ese es el caso donde nos estamos agotando ese acuífero, y con el tiempo vamos a llegar a los valores del agua de lluvia. Ese es el caso que tenemos ahí, donde extraíamos agua y se comportaba con picos, a veces aumentaban, disminuía, aumentaba, pero ahí va en una tendencia horizontal. Quiere decir que el agua que estamos sacando no estamos impactando todavía al acuífero, ¿sí? Entonces, podemos mantenernos con esos niveles de extracción, y no vamos a impactar al acuífero, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta en el chat de los participantes, pero personalmente le quería hacer una pregunta, doctor, si me lo permite. Adelante. Hace un momento mencionó sobre que podemos tener una cantidad de agua, pero no la calidad. Entonces, en el supuesto caso que tuviéramos una buena cantidad de agua para abastecer una región, pero la calidad no fuera muy buena, ¿hay alguna manera que podamos hacer que el agua se pueda utilizar purificando la agua, o sería muy costoso? Sí se puede, hay técnicas para purificar el agua, pero sí es costoso, sí. Pero cuando se requiere, se tiene que hacer. Tengo entendido que en Israel, por ejemplo, tienen aguas muy salinas, y ellos desarrollaron ya, van muy avanzados en eso de desalinización del agua de mar. Entonces, ellos son de los más avanzados para este tipo de problemática, pero sí la hay. Entonces, tenemos cantidad de agua, pero no tenemos calidad, dependiendo también de qué es el problema de calidad, porque el problema de calidad puede ser un problema de salinidad, que tiene muchas sales, tiene muchos iones, o puede ser un problema de contaminación por algún metal. Entonces, cuando es problema de contaminación por algún metal, también tiene tratamiento. Si se trata, igual se puede utilizar. Ahora bien, algo que no he especificado es este tema de calidad del agua. Cuando se habla de calidad del agua, se refiere mucho a las características químicas que tenga esta agua, que le van a dar un uso. Quiere decir que, por ejemplo, si decimos que un agua tiene ciertos niveles de arsénico que no son aptos para consumo humano, pues entonces decir que no es para uso humano. Podría ser que tenga algún otro tipo de contaminante que no es tolerante para los humanos, pero puede ser tolerante para las plantas. Entonces su uso puede ser para uso agrícola. O en el caso de uso agrícola, que sea un agua que tenga exceso de sodio, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es salinizar el suelo y va a perjudicar a la planta. Entonces su uso queda limitado para uso agrícola, pero puede ser utilizado para uso industrial o cosas por el estilo. Entonces, dependiendo de esas características, se le da un uso, y a eso se refiere calidad del agua. Hay otros temas que tienen que ver con todo esto, es el tema de volubilidad acuífera, que tiene que ver con la facilidad con que un contaminante, o cuál es la posibilidad o la probabilidad de que un contaminante que se encuentra en la superficie llegue al agua subterránea. Y para eso se han desarrollado muchos métodos de vulnerabilidad. Y lo que dicen estos métodos de vulnerabilidad, te crean mapas donde te dice: aquí en esa zona el acuífero es muy vulnerable. Entonces,
lo que se recomienda es que en esa zona que es muy vulnerable no se instalen basureros o otros usos de disposición de residuos peligrosos. Puede ser que pueda establecerse estrategias de recarga, sí puede ser, y es lo que va limitando. O, en dado caso, estos mapas de vulnerabilidad, que son los que tenemos en la parte de arriba, tengamos el mapa de vulnerabilidad y tenemos una fuente de contaminación, que es la línea azul. La línea azul corresponde a un río que va contaminado. Entonces vamos viendo que en el río va atravesando las diferentes zonas de vulnerabilidad, y hay unas zonas donde la vulnerabilidad es alta. Entonces lo más seguro es que en esta zona se esté contaminando el acuífero. Entonces ahí es posible tener más detalles sobre cómo está la calidad del agua, ¿no? En la parte de abajo son otros índices. Este de arriba se llama índice de calidad del agua, perdón, índice de vulnerabilidad, y el de que está acá abajo son índices de calidad del agua. Estos lo que estudian es, dadas las características del agua, se obtienen índices que toman en cuenta todo su contenido químico y establecen valores que van de 0 a 100. Entonces, los valores que en este caso podemos ver de 35 o 45, menos de 50, quiere decir que la calidad del agua es mala, ¿sí? Valores arriba de los 80, 90, quiere decir que el agua, arriba de 90, digamos que el agua es de buena calidad. Si anda en esos rangos de 60, 80, pues está ligeramente contaminada, y es lo que te va indicando básicamente esos mapas de calidad del agua. Pero además, si uno los analiza de manera, o saca unas correlaciones entre estos dos tipos de mapas, nos vamos a dar cuenta que donde tenemos zonas de alta vulnerabilidad y ahí la fuente potencial de contaminación, la calidad del agua va a bajar, ¿sí? Y donde tenemos menor vulnerabilidad, pues la calidad del agua mejora, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver. Ahora bien, hay otras formas también de estudiar. Bueno, todo esto tiene correlación con lo que ya vimos hace un rato, que es las características del subsuelo y del acuífero y las actividades antropogénicas. En la imagen de la derecha son imágenes de cómo estaría la superficie del agua subterránea en una región, en este caso es en Celaya, hace muchos años, y cómo fue evolucionando a través del tiempo. Vean cómo empezó con pequeños conos de abatimiento en el 56, y cada vez fue avanzando más y más hasta que se va formando un gran cono de abatimiento alargado. Ahí se ve el cono de abatimiento, se ve también la ciudad cómo fue creciendo a través de los años, y esto debe tener sus efectos. Aquí no se alcanza a ver, lo vamos a ver más adelante. Hay unas líneas aquí rojas que representan fallas geológicas. Aquí vemos otra vez la imagen. Aquí sí se alcanza a ver igual lo que está en rojo, la imagen izquierda, la parte superior, se ve la parte que está en rojo, que es donde están los conos de abatimiento, y se ven unas líneas rojas, que es donde están las fallas. Entonces hay que ver qué efectos tienen esas fallas. Aquí lo podemos ver, está atravesando casas, y es cuando empezamos a ver los agrietamientos, o en el campo se ven todas esas enormes grietas en el terreno. Pero bueno, ¿cuál es el origen de todo eso? Pues es lo que llaman, que es la sobreextracción del agua subterránea. En el mapita del lado derecho, todos esos puntitos que ven son pozos. Entonces, es toda una coladera ahí de pozos. Se dice hace años, seguramente debe mantenerse, si no es que ha empeorado la cosa, pero se dice que en el estado de Guanajuato se extraía el 30% del agua subterránea de todo el país. Entonces, imagínense, un solo estado estaba extrayendo o está extrayendo el 30% del agua subterránea. Y los efectos de este tipo de manejo, pues son estos conos de abatimiento, y en parte, porque vamos a ver que no es el principal origen, son estas fallas. Entonces,
En Ciudad de México, ¿qué es lo que pasó? Que también había mucha extracción del agua subterránea y como es un suelo arcilloso, que era una zona lacustre, empezó lo que es la subsidencia. Entonces tenemos en Ciudad de México, lo que tenemos es hundimiento de la Ciudad de México. Ok. Hay otro fenómeno que se da con esto de la extracción del agua subterránea. Normalmente muchos, esto lo han visto, si hay participantes ahorita de Aguascalientes, lo deben saber, de San Luis Potosí, de Celaya, Irapuato, Salamanca, ¿cómo se llama? ¿En dónde más? En Morelia, en Guadalajara, en toda esa región del Bajío, en general en Querétaro, han observado ese fenómeno, ¿no? Y ahorita, el último que ha salido es en Puebla, ¿no? Donde está el socavón. Bueno, aquí lo que es una especie de explicación de lo que ocurre. En algunos casos, no hay que generalizar siempre, porque es lo que ocurrió en Puebla, que generalizaron y eso no es lo correcto. Resulta ser de que en ocasiones puede haber alguna fisura y por ahí entra agua a través de esa fisura, se va ocurriendo lo que es la erosión de las paredes y cada vez va desgastando y va generando pequeños túneles. Llega un momento que estos pequeños túneles ya no pueden soportar el peso de todo esto, lo que queda arriba, y viene el colapso, ¿sí? O por otro lado tenemos estos agujeros que deberían ver en la superficie del terreno, que vienen constituyendo alguna especie de pequeños agujeros o socavones pequeños. Pero algo interesante y que deben tomar en cuenta, que durante estos meses o semanas que ha pasado con el famoso socavón de Puebla, que todo el mundo da su opinión y su explicación de lo que, de cómo está funcionando o por qué se originó, no toman en cuenta algo muy importante, y algo que nos enseñaron en la secundaria o desde la primaria, que es el principio de conservación de materia y energía. Se dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿sí? No la podemos desaparecer. Entonces, vean ese pequeño socavón, las de arriba, las dos primeras es aquí en San Luis Potosí, la otra es en Guanajuato, está el socavón de Puebla y el otro también creo que es en San Luis Potosí. Aquí nos centramos un poquito en ambos casos va a ser la misma situación, que es algo que la gente no se pregunta. Dijimos que por principio de conservación de materia no podemos destruir esa materia, entonces la pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese volumen? Porque es un volumen impresionante. Ustedes están estudiando ingenierías, están en una licenciatura, deben saber calcular áreas y volúmenes. Esto no es otra cosa más que, si lo toman como una circunferencia, sacan rápidamente el radio, el diámetro, tienen las dimensiones, cada ratito los publican en internet, tienen el espesor o la profundidad y pueden sacar volúmenes fácilmente. Sacan los volúmenes y lo que quiero que me respondan o que piensen es a dónde se fue todo ese material, ¿sí? ¿A dónde se fue? Porque no es algo fácil, no es una cosa sencilla. Todas las explicaciones que van a encontrar en internet, que ponen ahí un acuífero y que por la extracción del agua subterránea, que por eso ocurre, eso no me resuelve el problema de dónde se está yendo ese material, ¿sí? ¿Dónde? Recientemente, ayer vi la noticia por ahí de que la Conagua estaba explicando ya, mandó una explicación de cómo se generó el socavón. Yo estoy de acuerdo con esa explicación, pero por ejemplo, por desconocimiento, tengo entendido que el gobernador de Puebla dijo, no, yo no acepto esa explicación porque no está contemplando la extracción del agua subterránea. El problema es que eso es lo que nos han vendido siempre, que muchos de estos problemas son asociados le llaman ellos sobreexplotación de acuíferos, pero no siempre es eso. Sí ocurre eso, que es un problema que a veces se conjugan dos fenómenos, uno natural y uno antropogénico. El natural es esto que estamos viendo, que son fallas geológicas o fracturas. Cuando tenemos esas fracturas o fallas geológicas y tenemos un acuífero que se está sobreexplotando, como ellos le llaman, vamos a tener un efecto donde tenemos la falla, que es la imagen que les estaba yo presentando más arriba, donde tenemos las fallas, ahí tenemos las fallas,
y esas fallas están interceptando el cono de abatimiento. Cuando eso ocurre, lo que estamos haciendo es magnificar el fenómeno. Se magnifica y se presenta este tipo de fracturamientos o colapsamientos. Porque resulta ser que todas estas ciudades que les comenté hace un ratito, en la zona del Bajío, se manifiestan o aparecen, o los problemas se vuelven a dar después de temporadas de lluvias. Entonces resulta ser de que tenemos estas grietas, llueve, el suelo se resbalece y además va erosionando y vienen los colapsos. Entonces cada temporada de lluvia van presentándose ese tipo de problemas, ¿no? Entonces es importante, y aún así, de nuevo, regresando al mismo punto, esto que les comento igual, en estas grietas que tenemos ahí, la pregunta es, y es lo que quiero que se lleven, que algún día se pongan a ver, ¿a dónde se está yendo ese material? No lo podemos desaparecer porque a lo largo de todo de esa fractura, uno saca le ponemos unos numeritos, sacamos volúmenes y la pregunta es ¿a dónde se está yendo ese material? ¿Ok? Y bueno, dentro de los problemas de afectación a la zona urbana también tenemos esto. Por ejemplo, aquí estamos viendo, es una imagen ahí en Celaya. Podemos ver cómo se está dañando la infraestructura. Aquí son 28 centímetros de una pared que ya se desvió de un punto a otro. No quiere decir que se hundió. Aparte, una cosa es el hundimiento, sí está bien, ocurre el hundimiento, pero otra cosa es que se desplace lateralmente. Entonces, imagínense que tienen ustedes la pared de su casa y la van a desplazar, van a atravesar una línea que se va a desplazar 1 centímetro. Imagínense todo el efecto, los daños colaterales que va a presentar la infraestructura cuando yo muevo 1 centímetro a la mitad de la pared. Imagínense ahí 28 centímetros, lo que ya se movió afectando la pared, ¿sí? Entonces, y cuando eso ocurre, hay que buscar su explicación, que no necesariamente tiene que ver, el origen de todo esto no necesariamente tiene que ver la extracción del agua subterránea. Sí están asociados los dos y se magnifica, pero no necesariamente es lo que originó todo esto. Hay otro tipo de riesgos o de métodos que utilizamos nosotros para hacer mapas de riesgo. Vemos aquí las fallas que ya les comenté, las de Celaya, por ejemplo, y aquí lo que utilizamos fue el método de radón 222, que el radón 222 es radioactividad alfa, básicamente, es muy sensible. Tenemos radiación alfa, beta y gamma. La gamma es la más peligrosa, la alfa la podemos parar simplemente con una hoja de papel, impacta la partícula y de ahí no pasa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un vasito, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, el vasito tiene una pequeña, un pequeño cuadrito que es el material que es sensible al impacto del radón 222. Entonces, lo que hacíamos era instalar esos detectores durante 30 días, después se recoge este material, se manda a revelar y se hace conteo de cuántos impactos de radón se obtuvo. Entonces, eso lo aplicamos en la zona de Celaya y bueno, ahí lo utilizamos más bien para zonificar lo que era zona de riesgo, que coincide exactamente con la zona de fallamiento. También, a veces cuando vemos estos agrietamientos, no solo es por la extracción del agua subterránea, y eso es algo que tenemos que entender, o no solo es por fallamiento o fracturamiento. Esta imagen de arriba, que está muy pequeña, pero se alcanza a ver ahí, es por el Politécnico. Alguna vez recuerdo que nos habían mencionado que ya había fallamientos, entonces en una inspección que fui a hacer, noté que había abultamientos y estaba interesante ahí los jardines, porque los jardines había depresiones, luego como unos pequeños levantamientos y estos agrietamientos. Entonces lo que me di cuenta es de que, y bueno, había un olor también, olor fétido. Y entonces lo que me estaba indicando era que alguna de las tuberías de drenaje se rompió y estaba humedeciendo
el material que hay y el material es una arcilla expansiva, que es la morrillonita. La morrillonita le agregas agua y se expande. Entonces, eso era lo que provocaba, por eso teníamos a veces abundamientos y otras veces unas depresiones donde no tenía mucha agua, y esa era la explicación que le dimos ahí. Bueno, en general, eso era lo que les quería presentar y despertar un poquito de su interés. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta Sí. de Gloria de la Universidad Tecnológica de México. Ella estudia la ingeniería industrial y su pregunta es la siguiente. Para el agua que se trata para uso agrícola, ¿qué contaminantes se deben evitar para no dañar la planta e incluso la salud de las personas y o animales? Ok, para uso agrícola hay dos elementos que son tóxicos para las plantas, que me parece que era el cromo y boro, y el cloro, eran tres. Boro, cromo y boro, me parece que no tienen que rebasar ciertos límites para que se lleve un buen desarrollo de las plantas. Eso es dentro de los metales tóxicos para plantas, era eso, pero dentro de cuestiones de calidad del agua para uso agrícola, lo que se mide mucho es la salinidad del agua, qué tan salina, y esto depende de la cantidad de iones que puede tener el agua, y estos iones a veces están muy asociados con diferentes tipos de iones. Puede ser que sea un agua que tenga muchos sulfatos, entonces va a ser sulfatada cálcica, aunque el agua sulfatada cálcica no es tan dañina para las plantas, pero es un tipo de salinidad. Puede tener un exceso de sodio, entonces se sodifica el agua, son aguas sódicas y dan cierto tipo de salinidad, y ese es el de mayor problema porque tanto daña la planta como daña el suelo. Entonces es cuando tenemos los suelos salinos, ¿sí? ¿Y cuál otro podemos tener? Bueno, aguas con exceso, lo que son las salmueras que tienen mucho cloruro y sodio. Entonces también esos tienen mucho exceso el agua. Pero básicamente son los que más se utilizan. Bueno, eso por un lado, pero por otro lado también se supone que hay las aguas que están contaminadas con bacteriológicos. Ahí en ese caso no tanto es que le haga daño a las plantas, porque normalmente se riega con aguas residuales, riegan las plantas y las plantas crecen bien, pero el problema no es para las plantas, es para nosotros, porque nosotros llegamos a consumir esos vegetales, ¿sí? Sobre todo es cuando es para hortalizas y vegetales que lo siembran con ese tipo de aguas residuales, entonces llevan muchos bacteriológicos que van en las verduras, y sobre todo si no son hervidas, pues esas las ingerimos, y por eso es de que a veces no nos explicamos por qué nos hizo daño la comida, cuando simplemente fui a comer a un restaurante, me dieron una ensalada de lechuga y no entiendo por qué, si la lechuga no me hace daño. Bueno, pues ese era el problema. Gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Luis Rivas Agudio, estudiante de física en la Universidad de Veracruz. ¿Podría dar más detalles de cómo funcionan los sistemas para visualizar el subsuelo? A ver, de cómo funcionan los sistemas para la pregunta. Para visualizar el subsuelo. Para explorar el subsuelo. Visualizar. Visualizar el subsuelo. Pues era, como les comentaba, aplicar todos estos métodos geodésicos. Todos los métodos geodésicos lo que hacen es una respuesta del subsuelo, de las características físicas del subsuelo, que puede estar asociada a la densidad del subsuelo o a la resistividad que tiene el subsuelo. Esta resistividad depende de la cantidad de material, como puede ser arcilla o de espacios vacíos o de contenido de agua, o dependiendo también del tipo de agua, nos va a dar cierta respuesta. Cuando esos datos, hacemos juntamos todos esos datos y tratamos de hacer interpolaciones, todos esos puntos que nosotros medimos están georreferenciados,
¿sí? Están correctos, o sea, tienen una posición XY, ¿sí? Y la Z corresponde al valor que vamos a medir. Entonces, lo que hacemos es interpolarlos y lo podemos ver en forma de mapas o lo podemos ver en formas más bonitas de modelos digitales en 3D, ¿sí? Y ahí así es como lo vemos, pero ahí es un poquito importante es ver cómo cómo combinamos esa información de tal manera que puedas meter un dato de resistividad con la información que te da, que la mayoría de las veces es muy escasa, la información que te dan cuando construyen un pozo, que es la descripción litológica. Básicamente es así como se llevan a cabo esos mapas o modelos en 3D. Gracias, doctor. Al parecer ya empezamos a tener más dudas y comentarios. En este momento le hará una pregunta o un comentario Rodrigo Aldair Martínez, quien tiene la mano levantada, y ya pues después puede tomar la palabra Andrea Rosas. No sé si quiera escuchar los dos primero, escuchar los comentarios, todos los comentarios, o ir uno por uno. Uno por uno. Entonces, adelante, Rodrigo. Sí, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Rodrigo Aldair. Soy estudiante de biología del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Y mi pregunta es relacionada con esto de los mantos acuíferos. Bueno, no tengo muchos datos sobre estos, pero había leído que un porcentaje de empresas nacionales o internacionales extraen aguas de estos mantos para, pues, empresas refresqueras más que nada, o otras empresas. Pero entonces, ¿habrá en algún futuro, digamos, puede que existan leyes mejores para poder regular este tipo de extracción? O si no se regula, ¿qué pasaría en un futuro? ¿Habría problemas o qué tipo de problemas llegarían a haber si es que pues no se raciona este exceso de extracción de agua? O no sé, esa es mi pregunta más que nada, y pues gracias, excelente conferencia. Gracias. Fíjate que sí hay leyes que regulan esto, pero también han intentado modificar lo que se conoce como la Ley Nacional del Agua. Hace algún par de años, cuando mucho, no tiene mucho, se intentó privatizar el agua. De hecho, eso era algo muy grave porque pues ya iba a quedar privatizada. Y entonces resultaba ser de que todo el agua, inclusive para nosotros, para hacer investigación, iba a ser complicadísimo porque había que estar solicitando permisos simplemente para estudiarla. Fue complicado. Afortunadamente se echó para atrás esa ley y ahorita está parada, pero siempre ha estado latente y va a estar latente ese riesgo de que quieran privatizar el agua de un momento a otro. Entonces, igual es para todos, hay que estar pendientes cuando ocurre ese tipo de foros sobre la ley, sobre las leyes del agua. Entonces, hay que tener cuidado. Adelante. Adelante, Andrea. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Rosas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estudio Ingeniería en Energías Renovables. Tengo varias preguntas, pero quisiera resumirlas nada más dos. Una es, por ejemplo, sobre si esto se puede utilizar para el potencial de los yacimientos geotérmicos, específicamente aguas termales. Se sabe que en México hay muchísimo potencial para sacar energía a partir de aguas termales. Sin embargo, pues hay que reconocer que aunque puedan ser potenciales, pues también tienen sus efectos secundarios. Esto se puede, me imagino, utilizar para saber tanto como el potencial como los efectos del proyecto. Quisiera saber si ha colaborado en alguna de estas cosas y cuál es el mayor reto que enfrentan. Ok. No he trabajado ahorita en ninguno de proyectos de geotecnia, pero la metodología es lo mismo porque para estudiar de nuevo la geometría o el subsuelo es
la parte de geofísica y geología y geofísica. Para estudiar las características del agua es esta parte de la hidroquímica, ¿sí? Entonces, es básicamente esas mismas herramientas, nomás que ahora serían aplicadas para un objetivo en particular, que en este caso sería la geotermia. Así es como funciona. Ok. Sí, ahora. Ok, muchas gracias. Y sobre, bueno, yo en realidad radico en la ciudad de Cancún. Nosotros aquí tenemos pues muchos recursos acuíferos. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, que si esto se puede también utilizar para también saber, por ejemplo, el efecto que ha tenido ahora sí que la implementación de muchos complejos turísticos en los recursos costeros. Sí, el impacto que tiene mucho estos complejos, como mencionas, es un poquito. Yo tenía entendido que por ahí había complejos costeros que estaban arrojando las aguas hacia la laguna de Nichupté, me parece. Entonces, desde ahí empezaba ya el problema de contaminación, ¿no? Ese es uno. Y por otro lado, en esa región, sobre todo de la península de Yucatán, el problema que tenemos es de que efectivamente hay muchos recursos, son rocas carbonatadas y el nivel o a la profundidad a las que se encuentra el agua es muy somera. Y por lo mismo de que es muy somera y es un medio carbonatado que está fracturado, rápidamente llegan los contaminantes al agua subterránea. Entonces, yo recuerdo en uno de los trabajos que anduve por allá, haber visto lo de que son los cenotes, y era uno que era turístico y estaba muy bonito. Tú te acercabas y veías el agua cristalina, muy bonito, muy bonito. Sin embargo, por un poquito por desconocimiento de cómo funciona pues, el ciclo hidrológico, todo esto que acabamos de platicar, resulta ser que como a unos que será 10 metros, cuando mucho, no más allá de 10 metros, creo que estaba situada una letrina. ¿Sí? Entonces imagínate a dónde va el agua de toda esa letrina directamente ahí. Y ahí es lo que estaríamos viendo, son estos contaminantes bacteriológicos, coliformes y totales y fecales y todo esto están ahí en el acuífero que está muy somero. Muchas gracias. De hecho, sí, efectivamente se ha detectado en los recursos acuáticos ciertas bacterias como salmonela y demás. Principalmente en la laguna de Nichupté parece ser que se han encontrado muchas bacterias y se ha detectado que eso puede tener el potencial de perjudicar la salud de los habitantes. Muchas gracias por su conferencia, me gustó mucho. Tenemos una pregunta más de Fernanda Márquez. Dice, ¿recomienda más las prospecciones eléctricas o las sísmicas para el estudio e identificación de mantos acuíferos? No, lo que yo les comentaba era de que ha sido la tradicional y digamos que es el método de batalla, porque también el equipo no es más caro comparando con los otros métodos. Están los TEN, por ejemplo, que es los que más están usando últimamente, que llegan a explorar hasta 600 metros, o si quieren explorar, pues los MTs, que van mucho más profundo, kilómetros. Y por ejemplo, ahorita, pero todo está del presupuesto que tengan las instituciones para comprarlo. Por ejemplo, es mucho más fácil a veces, más sencillo, tanto estratégicamente, utilizar un TEM, por ejemplo. No necesitas más que un espacio de 50 metros cuadrados bien despejado y para llevar a cabo un TEM, un sondeo con TEM y explorar 600 metros. Ahí el problema que tiene luego son las interferencias que pueden tener, pero a todo eso, para todo hay solución. Gracias, doctor. Bueno, si es que llega a acumularse más preguntas, me voy a permitir hacerme una. Yo vivo en el altiplano central. Creo que no lo mencioné al inicio. Yo soy Brian Gómez Flores, de la Autónoma de Tlaxcala, y estudio antropología. Como soy del altiplano, en mi estado es atravesado por el Balsas, el río Balsas, cuando entra a Tlaxcala, pues recibe el nombre del Zaguapan. Y es uno de los ríos más contaminados, bueno, uno de los más contaminados de la República.
y preguntar, ¿no? O sea, siempre se han implementado estrategias de saneamiento del río, que pues son deficientes, pero idealmente se tienen, ¿no? Preguntar, recordando esa parte donde nos mencionaba acerca de que hay zonas en donde esta contaminación se filtra, ¿no?, a los cuerpos subterráneos, preguntar específicamente si hay forma o hay mecanismos de saneamiento de estos cuerpos subterráneos, ¿no? Porque hay mecanismos para em, cuerpos superficiales, ¿no? Si me estoy dando a entender, si hay mecanismos para el saneamiento de estos cuerpos subterráneos. Es que una vez que se contamina el acuífero es muy complicado sanearlo, muy complicado y muy costoso, muy costoso, muy costoso. Entonces lo que normalmente se trata de hacer es prevenir que se esté contaminado. Ahora bien, esto con las contaminaciones de los cuerpos de aguas superficiales efectivamente es muy común, muy recurrente, porque la mayor parte de los cuerpos de aguas superficiales en México están contaminados. Y hay leyes que está regulado y no permiten, por ejemplo, el arrojar las aguas contaminadas a los ríos, ¿sí? El problema es de que no se ejerce la ley. No se ejerce. Si todo esto, si se ejerciese la ley, no estarían arrojando todos esos residuos a los ríos. Y los municipios deberían tener sus plantas de tratamiento y para empezar a cenar. Y por otro lado, si dejaran si regularan bien o aplicaran simplemente la ley de no permitir arrojar aguas residuales o desechos a los ríos, en poco tiempo se estaría limpiando los cuerpos de agua. Pero mientras eso no ocurre, pues es complicadísimo limpiar todo el cuerpo de agua de un jalón. Tiene que ver mucho con cultura. Todo eso es parte de la cultura de educación. Muchas gracias, doctor. Todavía no hay preguntas, pero pues yo le agradezco mucho la ponencia que nos presentó. Para mí es muy novedoso todo el tema porque como no es mi área, me pareció muy interesante. Le agradezco. Ya tenemos una. De Gloria nos pregunta, ¿cuáles son las industrias que más afectan el agua subterránea? ¿Cuáles son las qué? Industrias que más afectan el agua subterránea. Es complicado decir cuál afecta más. En general, no es tanto la industria, sino más bien son las prácticas que tienen las industrias, ¿no? Porque hay industrias que tienen sus plantas de tratamiento y sanean muy bien sus aguas, las reciclan, pero hay otras de la misma rama, a lo mejor puede haber de la misma rama industrial que no practica esa misma sistema de saneamiento de sus aguas. Entonces, normalmente yo pensaría que tendría que ver mucho. Los ríos, la mayor parte son aguas residuales municipales. La mayor parte son esos o de pequeñas industrias o pequeñas empresas son las que principalmente también arrojan. Como esos casi no hay, yo creo que sí faltaría mucho inspectores de verificación, que sí apliquen la ley y sí sancionen, y yo creo que eso se reduciría drásticamente todo eso. Bueno, le cedemos la palabra al doctor Víctor. Muchas gracias por la conferencia. Yo retomaría algo que contestó el doctor José Alfredo a una pregunta que le hizo, creo que Brian, es
cómo había sido su experiencia en CFE antes de irse a la investigación. Y esto me lleva a una pregunta que ustedes han hecho mucho en otras conferencias, si después de un posgrado se van directamente a la investigación o tienen experiencia profesional, ¿no? Y yo creo que no hay una regla, ¿no? Yo creo que hay una regla, depende de las circunstancias, ¿no? Como lo explicó el doctor José Alfredo, y eso es muy interesante, ¿no? Y yo creo que lo que es muy eh, importante es la experiencia que tuvo, ¿no? Trabajando, ¿no? En la academia, ¿no? Entonces, es lo que yo retomaría. Le agradecemos mucho su conferencia, doctor José Alfredo. Este, y les pido que los que podamos prender nuestras cámaras y micrófonos o con aplausos demos las gracias al doctor José Alfredo por su conferencia y a Paola y a Brian por su moderación. Muchísimas gracias. Gracias.